Poncio Pilato creía que presidía un juicio rutinario, pero en realidad era él quien estaba siendo juzgado. El cielo le envió 3 advertencias urgentes y directas para impedirle cometer el error fatal, incluyendo un sueño profético aterrador. Descubre cómo la intervención divina se topó con la cobardía de un político. El sol se ocultaba sobre el horizonte de Jerusalén. Las luces tenues del foro romano parpadeaban. En medio del murmullo del mercado, una sombra se acercaba al palacio. Pilato, el prefecto que llevaba la orden del imperio, se sentía seguro. Creía que solo tenía que decidir entre liberar o crucificar a un hombre. No sabía que su propia conciencia estaba a punto de ser puesta a prueba. En aquel mismo instante, el cielo lanzó la primera señal. No fue un rayo ni un trueno, sino un susurro que atravesó los muros de su casa. La esposa de Pilato, Claudia Pulcra, una mujer de origen pagano, recibió un sueño que la dejó sin aliento. En la visión, una figura luminosa le mostró a Jesús, con la mirada serena, mientras una voz le decía: «No debes involucrarte en la condena de este justo». Al despertar, Claudia sintió el peso de aquel mensaje. Se acercó a su marido, temblorosa, y le repetía una y otra vez que el hombre que estaba ante él era inocente. Sus palabras fueron breves, pero cargadas de urgencia. Pilato escuchó, pero la política romana le exigía firmeza. El prefecto intentó tranquilizar a su esposa, diciendo que los rumores eran simples supersticiones. Sin embargo, Claudia permaneció inmóvil, con los ojos vidriosos, como si una fuerza invisible la retuviera. Los cronistas de la época, como Flavio Josefo, relatan que los romanos solían considerar los sueños como presagios, pero solo cuando coincidían con la voluntad del emperador. En este caso, la advertencia llegó sin respaldo imperial. Pilato, atrapado entre la presión de la multitud y la voz interior de su esposa, tomó la decisión de seguir adelante con el proceso. Mientras la noche se hacía más densa, Pilato buscó una segunda señal. Llevó a Jesús a su estancia privada, lejos del bullicio del tribunal, y le planteó preguntas que buscaban una confesión. ¿Eres el rey de los judíos?, preguntó con la voz cargada de duda. Jesús, con la serenidad de quien conoce su destino, no respondió con palabras que pudieran servir de excusa. Su silencio fue una negativa estratégica, un muro que no dejaba espacio para la manipulación. Cada pregunta que Pilato lanzaba caía en el vacío, como si la verdad estuviera más allá del alcance de la autoridad terrenal. Ese silencio, sin embargo, no era ausencia. Era una advertencia implícita. La inocencia de Jesús no necesitaba ser defendida con argumentos. La propia falta de respuesta desarmó al prefecto, quien buscaba una salida fácil para justificar su decisión. La tensión se volvió palpable. En la penumbra del salón, la mirada de Pilato se cruzó con la de Jesús, y por un instante pareció que el tiempo se detenía. La segunda señal había llegado sin sueño, sin voz, solo con la quietud de un hombre que sabía que su destino era mayor que el de cualquier gobernante romano. Pilato, sin embargo, siguió buscando una tercera confirmación. ¿Qué opinas tú de estas señales? Déjame tu perspectiva en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo percibes la lucha entre la divinidad y la política en este momento histórico. Y ahora, la tercera advertencia, la que llega como una frase clara, sin adornos, directamente al corazón del prefecto. En el momento en que Pilato se encuentra a la vera del precipicio, Jesús, con la mirada fija en el horizonte, pronuncia palabras que trascienden la política y tocan lo eterno. «Mi reino no es de este mundo», dice. Y en esa sentencia se revela la verdadera naturaleza del poder que Pilato ostenta. La frase, aunque breve, lleva consigo una carga divina. No es un argumento de defensa, sino una revelación. Jesús explica que la autoridad que el gobernador ejerce es un préstamo temporal, concedido por el Altísimo para mantener el orden. Esa autoridad, sin embargo, está sujeta a una rendición final. El mensaje es inequívoco. Ningún hombre, por más poderoso que parezca, puede interferir con el designio divino.
Los evangelios registran este intercambio como un momento de tensión absoluta. Pilato, que había buscado justificar su posición mediante la culpa del pueblo, se enfrenta ahora a la imposibilidad de negar lo que ha escuchado. La voz de Jesús no deja espacio para la manipulación. No hay excusas, no hay argumentos que puedan desviar la verdad. La autoridad del gobernador se reduce a una mera sombra frente a la luz que emana del Mesías. Los historiadores romanos, como Tácito, describen la naturaleza del poder imperial como un imperium que proviene del emperador y, por extensión, de los dioses que los romanos adoraban. En el contexto judío, sin embargo, la noción de un poder otorgado por un Dios único adquiere una dimensión diferente. Jesús, al declarar que su reino no pertenece a este mundo, está señalando que la legitimidad de cualquier autoridad terrenal es efímera comparada con la eternidad del reino de Dios. Este mensaje, recibido en la intimidad del palacio, debía resonar en la conciencia de Pilato. La primera señal, la advertencia de la esposa, había intentado abrir su corazón al temor. La segunda señal, el silencio de Jesús, había intentado romper su lógica. La tercera señal, la declaración de la temporalidad del poder, buscaba destruir la ilusión de control que alimentaba su ambición. Pilato, sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. La multitud gritaba, la presión política lo empujaba a actuar. La frase de Jesús se quedó flotando en el aire, como un eco que nadie quiso escuchar. El gobernador, atrapado entre la culpa y la necesidad de mantener su posición, optó por lavar sus manos, un gesto simbólico que pretendía exonerarse de la responsabilidad. Pero aquel gesto solo reveló la profundidad de su conflicto interno. Al considerarse la gravedad de la tercera advertencia, vemos cómo el mensaje divino se enfrenta a la vulnerabilidad humana. La palabra de Jesús no solo era una verdad teológica, sino una llamada directa a la conciencia del hombre que detentaba el poder. En la historia, pocos gobernantes han escuchado tal llamado y han cambiado su destino. Pilato, al no hacerlo, selló su propio legado como el hombre que permitió la crucifixión. En la narrativa bíblica, la crucifixión no es el final, sino el punto de inflexión de la redención. La resistencia de Pilato a la advertencia divina se convierte entonces en parte del plan mayor. Cada señal, cada intento de Dios por detener el error, muestra la paciencia del Creador frente a la obstinación humana. La historia nos recuerda que, aunque el poder terrenal puede ser fuerte, la verdad divina es más fuerte aún. Ahora, al cerrar este análisis, reflexionemos sobre la relevancia de estas tres advertencias en nuestro tiempo. ¿Cuántas veces ignoramos señales que nos llegan en forma de sueños, silencios o palabras claras? ¿Cuántas decisiones políticas se toman sin considerar la dimensión espiritual que subyace a la realidad? La historia de Pilato nos invita a cuestionar nuestras propias acciones y a escuchar la voz interna que a veces se oculta tras el ruido del poder. Si este relato ha despertado tu curiosidad, si sientes que la historia de Pilato y Jesús trasciende lo meramente histórico y toca tu vida cotidiana, te invito a compartir tus pensamientos. Déjame saber en los comentarios qué señal consideras más impactante y cómo interpretas la relación entre lo divino y lo político en la actualidad. Tu opinión enriquece la conversación y nos ayuda a profundizar en estos misterios. Recuerda que la búsqueda de la verdad no termina con este video. Cada pregunta que surge abre una puerta a nuevas investigaciones, a nuevos descubrimientos. Si deseas seguir explorando estos temas, suscríbete al canal y activa la campanita, de modo que no te pierdas los próximos análisis. Cada semana desentrañaremos otro episodio de la historia que aún guarda secretos para nosotros. Dale like si este contenido te ha parecido revelador. Tu apoyo nos permite seguir produciendo material de calidad, con investigación rigurosa y una narrativa que busca iluminar los rincones oscuros del pasado. Compartir este video con quienes aman la historia, la teología o la política será un gesto de difusión del conocimiento. Al final, la figura de Pilato sigue siendo un espejo en el que podemos mirarnos. Sus decisiones, sus dudas y sus advertencias
nos enseñan que el poder sin responsabilidad conduce al arrepentimiento. Que la historia de esas tres señales nos inspire a escuchar con atención los mensajes que el universo nos envía, ya sea a través de un sueño, de un silencio elocuente o de una frase directa. Así concluimos este recorrido. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de uno de los momentos más decisivos de la humanidad. Que la reflexión continúe en tu día a día y que la luz de la verdad siempre guíe tus pasos. Hasta la próxima.